Boris, en los comienzos lejanos del tango, la génesis de mitad del siglo XIX en adelante, se dice que hay una raíz negra y que tiene mucho que ver el Uruguay con eso. ¿Qué hay de cierto? No, hay de cierto, del lado oriental de nuestra... hay bastante esencia afro en algunos aspectos del baile, y a veces inclusive en los milongones se daba en la forma de ejecución. En el argentino no, en el argentino es más hispano, más itálico. Por ejemplo, los tangos de Villoldo no parecen tener una conexión con lo afro, ¿no? Pero los milongones de acá, anónimos, sí. Y los viejos carnavales, que están muy bien relatados en un libro de Antonio Plácido y eso, de Montevideo de fines del siglo XIX, las comparsas de negros o negros lugolos tienen un repertorio donde aparecen mucho los textos en su lenguaje, de su manera de ser, de vivir, de expresarse, pero lo interesante es que las músicas se las escribían generalmente maestros italianos o algún español, porque eran los que sabían escribir música. Entonces a veces los textos musicales no son tan afro si uno los mira en una partitura, pero tiene una raíz negra que se dio mucho, es decir, en Montevideo, que se va a continuar en parte en el siglo XX, ¿no? Porque la palabra sí tiene una ascendencia africana, incluso aparentemente algunos candombes le mencionaban como tango, o algunos tangos le decían candombes. No se sabía muy bien a qué se refería una cosa o la otra, y hasta se dice que la palabra tango era el lugar, no era el ritmo. No, inclusive la palabra tango aparece en Europa y aparece hasta en Japón, apareció una palabra tango, ¿no? Hay mucha confusión de tango, nombres, sí, tango. Aparece, bueno, en el Cabildo mismo denuncia el tango de los negros, pero se refería a un tango que no era el que entendemos nosotros, ¿no? Pero hay mucha confusión de géneros musicales, no solo en el siglo XIX, sino al principio del siglo XX. Uno ve las grabaciones de Gardel primitivas, de canciones criollas, y los géneros que le ponen en los discos a veces no concuerdan. Es decir, son variantes que tenían en ese momento los intérpretes, ¿no? La palabra candombe, así específicamente en una partitura uruguaya o en disco nacional, que los discos nacionales recién a partir del 40 van a aparecer, demora mucho en aparecer como género el candombe. Inclusive Gavioli, haciendo algunos candombes, le ponían milongón, no le ponían candombe. Es decir, a veces a un mismo tipo de expresión musical se le podían poner nombres distintos, ¿no? Pero esa evolución que es candombe, milonga, y de la milonga al tango, esa línea evolutiva que parece un poco arbitraria, digamos, es mucho más compleja que eso, ¿podría tener cierto asidero? Sí, tiene asidero. Se refería a la milonga, digamos, inicialmente a milonga criolla, que en el campo se cantaba y cuando llega a las orillas se deja cantar, se baila con disponibilidades y con ciertos pasos que quedaban de candombe, con corte y quebrada, que inclusive parece ser que en determinado momento fue un poco, a algunos niños bien que les gustaba imitar un poco el paso de la gente afro en sus bailes, y se le inserta también al pretango, ¿no? Y el carnaval como fenómeno vinculado a la comunidad afro, tiene que ver también con esos pretangos o primeros tangos. Tiene que ver en parte, la comunidad afro sale un poco al carnaval, un poco para también recibir algún estipendio económico, digamos, ¿no? No tiene nada que ver lo que ellos hacían en las salas, que venían por la tradición africana y eso que era distinto. Claro, no hay documentos sonoros de eso, lamentablemente, pero, aunque hay... La prensa negra. Sí, hay inclusive actas de algunas sociedades de ellos y eso, ¿no? Pero salen, digamos, al carnaval un poco ya con un sentido, no diría más comercial, pero más de mostrarse y recibir algún dinero y eso de sus amos o mismo de la ciudadanía, ¿no? Que iba a ver todos esos desfiles que hacían ellos, ¿no?
Y además había intercambio con Buenos Aires, con lo que estaba pasando con las comparsas de Buenos Aires, de Negros y Lugolos. Pero esos títulos antiguos que se habla del Chicoba o del Relámpago, etcétera, ¿se parecen al tango que después fue el tango que conocemos de principio del siglo XX? En el caso de Chicoba hay partitura, ¿no? También está escrita también a lo europeo, porque no es exactamente un milongón, ¿no? En Chicoba, como está escrito en la partitura, es una habanera, aunque la letra sí es afro. Eso se va a dar por ese problema de que la gente afro no sabía escribir música en el pentagrama, ¿no? Entonces la tenía que dar a alguien que fatalmente tiene una raíz de repente medio europea a veces, ¿no? Pero cuando entramos en la Guardia Vieja, en los primeros años del siglo XX, ya de lo afro o de candombe, digamos, prácticamente no queda nada. Se pierde. Nosotros perdimos la raíz de milongón con algún atisbo afro, algún atisbo oriental de música hacia los años 1910, 15, cuando empieza a venir mucho músico argentino acá a radicarse, a hacer tango, y cuando empiezan a venir las grabaciones, fundamentalmente de orquestas que eran de Buenos Aires, ¿no? Donde Firpo y Pacho van a ser fundamentales, y los conjuntos de acá de tango se olvidan un poco de los milongones definitivamente y van a empezar a hacer un tipo de composición, interpretación que tiene bastante que ver con lo que se hacía en Buenos Aires. ¿Qué diferencia tiene el milongón con la milonga? Porque el milongón es algo típico de Montevideo. Sí. No se utiliza esa palabra como ritmo en Argentina, pero ¿es como una milonga lenta? Es la milonga habanerada, porque la milonga que se conoce, digamos, dentro de las orquestas típicas y eso, arranca recién del 30 para arriba, con los inventos cuando la reinventa Sebastián Piana, y Ángel Greco también había hecho Naipe Marcado, Resurrección, que en la partitura es bastante parecida en la construcción armónica, ¿no? Que no está grabada por ningún conjunto, pero yo he visto la partitura. Y Piana, bueno, reinventa la milonga a raíz de un pedido de Rosita Quiroga, que le hicieran un tipo de milonga antigua, y ahí saca milonga del 900, se da primero a conocer milonga sentimental, Juan Manuel, milonga de Puente Alsina y otros. Eso es antes de eso, las orquestas no hacían milonga. A veces hacían alguna milonga campera. Y las cosas que cantaba Gardel, Soy una fiera y La catedrática, eran milongas tradicionales con una letra. No se puede hablar que fueran de autoría de ellos. Eran las milongas tradicionales. Lo que había de antes, sí, la milonga de campo, que los cantores criollos la seguían cantando. Inclusive los payadores cuando también cantaban canciones, podían cantar canciones también. Que esa es la que se mistura con el tango andaluz. Algunos con la habanera, otros dicen que la habanera no tuvo mucho que ver. Y con esas beta afro, en el caso más específico de Montevideo. Aunque en Buenos Aires hubo una colonia negra importante, pero que desaparece, en parte pierde vigencia. Aunque después van a venir unas milongas negras, allá por los años 30, inclusive Sebastián Piana va a hacer una orquesta candombe. La típica candombe, sí. De Caro, inclusive en alguna obra va a poner también algún candombe. Pero que suena distinto esa percusión afro a lo que se hacía en Montevideo. Creo que lo que era más redondo, más rico, más interesante, ¿no? En las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando el tango ya se consolida como un género propio, con su forma de interpretación y sus composiciones, están los bailes de carnaval por un lado, y el tango también se empieza a filtrar en lo que es en Uruguay, esa festividad que históricamente ha sido muy importante. Sí, además ya hay compositores de tango, como el caso de Alberto Alonso, que ya escriben música para carnaval. Por ejemplo, están editadas marchas de carnaval oficiales para los desfiles de 1918, 1919. O sea que ya los compositores de tango empiezan a hacer algo
para conjunto de carnaval, no solo afro, sino también las estudiantinas, las rondallas, que eran conjuntos muy numerosos a veces, generalmente con gente de colectividad italiana o española, que podían tener 100 o más integrantes, que tocaban bandurria, cítaras, guitarras, músicas de ellos. Pero en el carnaval una de las cosas que se va a hacer es tocar ritmos ajenos, pasos dobles, canciones italianas, mazurcas, polcas, en esa etapa, ¿no? El tango se incorpora un poco después, ya cuando vengan las trupes famosas, que arranca ya de los años 20, aunque ya acá había estado ya que el conjunto La Gaditana se va, que era un poco a raíz de, según dijeron sus miembros, de una troupe que había en Buenos Aires, que había grabado en discos Columbia, de un tal López, el conjunto Varieté. Dice que ellos lo escucharon en Buenos Aires y trajeron la idea para acá y empezaron a hacer algo similar en carnaval. Pero esos conjuntos todos tenían, que inclusive algún tango incorporaron en Buenos Aires, eran fundamentalmente cantando una canción española o italiana o algo típico regional, porque la inmigración pesaba mucho en ese momento. Un alto porcentaje tenía sus tradiciones y sus músicas. Claro, además las orquestas, por las fotos de la época, las orquestas todas hacían otros ritmos, porque se ve en la instrumentación, hay banjo y hay batería. Ya por los años 16, 17, mismo Juan Baglio hacía One Step, Two Step americano, que había entrado esa música, había Roberto Firpo la hacía también. Y más adelante lo van a hacer en la década del 20, y más cuando entra el cine sonoro, ya con toda la música que viene de afuera, ¿no? Sí, incluso hasta el jazz, ¿no? Porque Warren y Donato tuvieron orquesta. Y componían obras también. Y a veces músicas americanas que venían, o europeas, en las películas sonoras primeras, del 28, 29 en adelante, les ponían letras en español, autorizadas por las editoriales extranjeras, ¿no? ¿Y cuáles serían las primeras troupes propiamente dichas con compositores que vienen también del tango? ¿Qué nombres aparecen de troupes y de músicos que hacen carnaval y tango para carnaval? Bueno, antes de las troupes podríamos mencionar que Lágrimas Río nos decía que en la década del 20 conjuntos negros que hacían sus canciones siempre tenían un tango en cada carnaval. Cada conjunto hacía un tango que lamentablemente se perdieron porque no se escribían, se ensayaban nada más. Claro, como ahora es el milongón también. Sí. Ahora, ¿qué recordamos nosotros ya, digamos, en las trupes que eran muy importantes en aquel momento? Las murgas no, como había sido el conjunto de La Gaditana se va o la Varieté argentina, era menos popular. Era menos refinada, más sencilla, mientras que las trupes eran conjuntos más, sobre todo se trabajaban mucho las voces. Ese trabajo de voces de dónde venía. Ese trabajo de voces venía también de la tradición operística y zarzuelística, que la gente esa la tenía por tradición. Había que emularse, cantar tanto como un tenor, como un barítono, de los que venían continuamente a Buenos Aires, Santiago, a Río, a Montevideo, con compañías de óperas o de zarzuelas, ¿no? ¿Qué es lo que recuerda más la gente un poco? Que todavía se recuerda y que de repente en una festividad las canta. Lo que hacía la Troupe Ofor, la Palam Palam, un Real 69, Todo a Viejo Verde. Algo de la ateniense, pero la ateniense no era de carnaval, aunque también hizo tango. Ahora, ¿por qué se recuerdan esas canciones? Porque fueron grabadas en Buenos Aires por esos conjuntos. Hubo una orquesta argentina, de la Jazz Band de Adolfo Carabelli, que aparte de esas grabaciones, grabó cerca de 70 obras de los carnavales de Montevideo, sin canto en general, pero que las grabó. Aunque en edición papel hay muchas más cosas, pero las grabaciones son más limitadas.
Bueno, la OFO fue muy famoso, Adiós mi barrio, por ejemplo, y después lo van a hacer los Olimareños también. El caso de Luna Campera, que es un tango. Soliño decía con respecto a Adiós mi barrio que fue la única letra importante que hizo como testimonio de la construcción de la Rambla Sur, cuando demolían todo el Bajo, que hay una película todavía de la demolición del barrio Sur que a veces se pasa, inclusive se pasa la escena de cuando se hace la demolición del templo inglés, estaba sobre el murallón en la calle Santa Teresa para el mar, y después lo reconstruyeron del otro lado mirando hacia el mar, el frente, ¿no? Y un Real 69 con la Muchachita Callejera y Pobre Mascarita también fueron tangos que hizo y que grabó. Mientras que Belloso con Todo a Viejo Verde graba un tango que se llama La Tenderita del London, que era por la tienda London París, que era muy famosa. También, bueno, era muy eclético el repertorio que hacían, inclusive hacían un pericón, una canción criolla, un fostro, un jimmy, un fado, porque, reitero, pesaba mucho el problema de su público, que era o extranjeros o hijos de extranjeros. La Moderna tiene una grabación con la típica Brunswick de la canción del Pirata, que era una obra de Pietrafesa, de Roque Pietrafesa, que era director de la trupe esa, donde además cantan las hermanas Méndez, grababa ya por los años 30, 31. La canción del Pirata fue un tema de éxito tremendo en Montevideo. Y otro de éxito muy grande fue La Voz del Bohemio, que no está grabada por trupe. Recuerdo que Canaro sí hizo una grabación de orquesta. En fin, todos esos conjuntos que se grabaron es lo que la gente recuerda más. O algunas canciones, como el caso de Parisina de Mondino, que están grabadas por orquestas, pero de repente como acá no había grabadora, tenían que ir a Buenos Aires. Tanto grabaron en Víctor, grabaron en Odeón, el Palán Palán, por ejemplo, con Fontaina, con música de Mondino, y en marca Brunswick también. Boris, y cuando se genera una producción más grande de tangos con las troupes, que también al grabarse empiezan a ser famosos y que después quedan y son tangos que han perdurado. No, además además de ser interpretados por las troupes, también empiezan a interpretar las orquestas de tango. Y acá había una buena conexión con Buenos Aires en cuanto a obras, con la empresa Víctor o con la Odeón, que eran las principales en aquel momento en Buenos Aires. Los representantes de acá les mandaban esas obras para que se grabaran en Buenos Aires, a veces por distintas orquestas que tenía la marca, inclusive a veces para sorpresa de los mismos integrantes que no sabían que las estaban grabando allá, ¿no? Yo había hecho una nota acá para Joven Tango en un determinado momento, para los boletines que pedían notas de 2 carillas, que se llama Nuestro Tango y el Carnaval, y acá relato parte de esa historia, claro, de forma muy sintética, ¿no? Bueno, ahora voy a mirar y voy dando ahí la nota, por ejemplo, algunos años, por ejemplo, en 1928, Artículo de Lujo, un tango de Curó, que hacía la American Dancing, que era una troupe de acá, que también lo grabó Canaro. Y no hace mucho tiempo, me acuerdo que una cancionista de San José le dimos la letra y la interpretó en alguna función allá en San José. Había un tango de Bauer, Paqueto Más, de la misma época, que ahí sí lo van a hacer varios conjuntos. Por el 29, por ejemplo, tenemos Hijo de Tigre, que andaba la partitura por ahí, que era de Corrales la letra, y Corrales es un seudónimo, porque Fernán Silva Valdés, en las canciones de carnaval se ponía Corrales en las letras.
Declaración también había firmado Silva Valdés. Y eso lo interpretaba la troupe La Moderna, que es esa que yo hablaba hoy, de que había grabado en Buenos Aires la canción del pirata con... Acá está artículo de lujo. Tiene la letra de Soliño también. Letra de Soliño, ese era el Curó Soliño del año 28, artículo de lujo, hay una foto inclusive del conjunto de la época. Eran numerosas, ¿no? Sí, no, y las estudiantinas anteriores habían sido más numerosas todavía. Allá en el año 30 aparece un tema que yo te había marcado, Sacate el antifaz, Romanelli y Munilla también, que la hacía la Centenario, que era otra trupe muy conocida en el momento, hizo también La novia de carnaval. Estos conjuntos actuaban en los tablados además. Resulta que hay una cancionera, una revista cancionera de los años 32, 33, que da la nómina de tablados en Montevideo. Eran más de 100, cosas impensables para la gente de hoy, ¿no? Que se pudieran hacer 100 tablados, o 110, 114, en todo Montevideo. Unos más de lujo, otros con menos ornamentación, ¿no? Pero a todos ellos iban los conjuntos a actuar, ¿no? Y les pagaban además algo por actuar. Yo había marcado un tango Che Rodolfo, que hacían Los Ñatos, que era un conjunto de carnaval también. Marquesita de Arrabal por la Black Bottom. Sí, Black Bottom. Ese tango Marquesita de Arrabal recuerdo que lo hacía por el año 58, por ahí la orquesta Oldimar Cáceres. Ajá. En la radio, inclusive lo grabó. Algunos también de esos tangos, Alberto Vila, que era un cantor muy emblemático de acá del ambiente de Montevideo, lo llevó al disco también. Había otro conjunto, Juan Cruz Tranquera y los suyos, que siguió mucho tiempo después en los carnavales hasta los años 40 y pico, que también hacía algún tango como que se llamaba uno Volvé a tu rancho. Por ejemplo, la Dulce Gitana de Black Bottom, lo editó Perrotti. Bueno, se editaban algunas en Buenos Aires, sí. Generalmente porque eran las mismas, como se grababan en Buenos Aires también. Sí, Marquesita de Arrabal también. Generalmente por alguna orquesta argentina, las impresiones se hacían ya. Además la editorial, al hacer una partitura para piano, ya cobraba derechos también, una parte. Claro. Sí, también es un negocio. O sea que algunos tangos hechos para el carnaval montevideano también se filtraban en Buenos Aires. Bueno, y para el carnaval lo que se tocaba mucho en las mallillas brasileñas, donde yo diría que el 98% de las mallillas brasileñas son de autores uruguayos, aunque las grababan algunas orquestas argentinas. Pero fue un fenómeno de acá, que trascendió mucho de la frontera de Brasil hacia abajo. En Buenos Aires no. Pero toda orquesta argentina que grabó una mallilla brasileña, el autor generalmente era uruguayo. Es una cosa curiosa, pero es así. Bueno, en el año 31 tenemos, por ejemplo, Colombina de Finola y Coppola, por Locura de Carnaval, que era otro conjunto. Delmira Finola y Mateo Coppola van a ser importantes autores, además de obras nacionales, no solo de carnaval, sino en general. Hay un tango que mencionábamos, que era de Munilla y Romanelli por la Centenario, la trupe que habíamos nombrado hoy, y Dulce Gitana, que también la tenemos en partitura, por la Black Bottom. En el 32 hay un tango Fue un carnaval, que lo va a hacer otro conjunto, letra de Soliño, de González la música, se llamaba Va a dar que hablar, era un conjunto también nuestro de carnaval, de los tantos que había. Sí, Conjuntos que participaban en los concursos de carnaval, eran muchísimos, ¿no? Sí, el Hijo de Tigre que mencionaba antes, dice que arriba, dedicado al pueblo argentino. Dedicado al pueblo argentino. De la moderna. Y bueno, y en la nota esa de Joven Tango que yo hice aparecen algunos temas más luego. Y además, premio especial en el concurso municipal de Montevideo en 1929. Es decir que digamos,
se destacaba también el concurso organizado por la municipalidad. Acá hubo concursos de las grabadoras. En el 27, en el Teatro Solís, por parte de la Víctor, y en el Teatro Urquiza, que es el Sodre, también ese año por parte de Nacional Odeón de Buenos Aires, ¿no? Había una cantidad de obras. Se escribían cerca de 150, 200 obras para el concurso. Después se hacía una selección. Y realmente los primeros 6 premios se grababan por orquesta argentina, ¿no? Canaro, Lomuto, Firpo. Y había varias categorías: música sola, música y letra, o categoría vals o algún otro género. Se sacaban a veces en álbumes donde venían 4 o 5 discos. Primer premio con el último premio, segundo premio con el penúltimo. Se cruzaban, ¿no? En los acoples para los discos 78 revoluciones, ¿no? Esos concursos se van a seguir prolongando en el carnaval montevideano. Yo recuerdo la década del 40, el Comité Ejecutivo de Fiestas de la Intendencia Municipal hacía concursos para las músicas de carnaval, que eran las que se pasaban en los bailes, en los corsos, había parlantes, que realmente iban para un concurso y después se daban los premios. Inclusive por los años 48, 49, 50 se editaban discos por parte de la Intendencia Municipal, donde los autores que aparecían eran todavía con seudónimo, porque no se sabía el premio que él ganaba, ¿no? Entonces, después recién, ahí participó las hermanas Méndez, Carlitos Burgos, el cantor, Washington Oreiro con su orquesta, a veces la Indiana Pal podía estar, alguna típica, Carucito, Julia Pedrosa, Roberto Lurati. Es una forma de difundir. Romeo Gavioli también, ¿no? Con su candón, vestinta negra, todo ese tipo, que se hicieron muy populares. Y los pasaban continuamente en todos los corsos, en los parlantes. Eran las canciones del momento. Hay algunos tangos que se hicieron muy conocidos por orquestas argentinas que mencionan el carnaval como cosa genérica. Por ejemplo, me acuerdo de Fresedo con Carnaval de mi barrio, ¿no? Un tango hermoso. Siempre Carnaval de mi barrio. Los de Aieta, Carnaval solo. Siga el Corso, por ejemplo, también. Bueno, en Argentina se daba el carnaval también, aunque según dicen empieza a decaer un poco desde el punto de vista popular ya a fines de los años 30. Mientras que Montevideo seguía con unos carnavales bastante espectaculares en cuanto a cantidad de público. Es decir, los corsos 18 de julio era todo Montevideo volcado ahí. Claro, no había televisión, no había otros medios de repente de entretenimiento, pero masivamente se volcaba el público. Además estaban los corsos de Positos, de la Unión, que tenían un gentío tremendo. Sí, todos los barrios. Una iluminación a giorno, digamos, que se corta con la Segunda Guerra Mundial, porque no había elementos para la iluminación y estaba racionada la corriente también, porque no había combustible para las usinas y eso. Los mismos tablados van a sufrir porque no había tambores para hacer los basamentos, no había varillas para hacer, todo el hierro se mandaba como chatarra para Estados Unidos. En ciertos modos mermó un poco la fastuosidad del carnaval, pero siguió en los clubes y todos. En Buenos Aires más bien se confinó a los clubes, a los bailes de los clubes o en los teatros. Siguió habiendo ¿Iba al carnaval usted, Boris? ¿Participaba? No, yo participaba de niño, ¿no? En la época de los lanzaperfumes, con éter. Eran medios caros. ¿Qué hacías con éter? Era tubito que venía con cerrado a la lámpara, eso. Le daban una sierrita para cortar, rompía eso y salía a presión para arriba, pero le ponían una canillita y con eso uno le tiraba a las muchachas
había que a los ojos nunca porque lo dejaba ciego. Por eso antes de entrar al carnaval... ¿Le tiraba a la muchacha? ¿Para qué le tiraba a la muchacha? Bueno, le tiramos a las muchachas que pasaban, pero digo, a los carnavales había que entrar con lentes y los vendían una cuadra antes, pues si no, un ardor le quedaba a la vista horrible. Claro, duraba poco eso, pero tanto que lo prohibieron después porque dice que venía conjuntivitis a partir de esa inflamación. Pero una cuadra antes le vendían los lentes, que había unos más bacanes con felpita para que no le marcara la mica acá, y otros más baratos que eran sin felpita. Y las serpentinas a trochimoche se tiraban, y según cuenta gente más antigua, cuando todavía estaban los carruajes con caballo, que salía gente a divertirse en los corsos, había casi medio metro de papelito y serpentina en la calle, se trancaban las ruedas de los coches, entonces con un machete se cortaba para que no quedara trancada las ruedas, ¿no? Después se modernizó, los papelitos eran de plástico, ya no eran de papel, ¿no? Pero los carnavales hasta acá, todavía por los años 50 y pico, eran muy importantes. 18 de julio tenía carnaval sábado, domingo, lunes, martes, a veces algún día más volvió a tener sábado y domingo, desfiles que eran comparsas, que se iniciaba además uno en simultáneamente Plaza Independencia y otro de Sierra y 18 de julio al centro, arrancaban juntos, se cruzaban más o menos por acá por Ejido, uno de un lado, otro del otro lado, y cuando era corso común había 4 filas de automóviles, en un Montevideo que tenía poco automóvil, más en la época de la guerra que estaba racionada la nafta, ¿no? Eran 4 filas, 2 al medio y 2 a las veredas. Que a la gente no le gustaba ir al medio porque no podía jugar con serpentina, papelito con los que estaban en las sillas. Claro. Pero a veces había tanto coche que no se podía andar en los dos. Boris, y en cuanto a, volviendo al tango, siempre se habla de la rivalidad entre Salvador Granata y el Loro Collazo, de las troupes. De esa gente que tuvo que ver con el tango, como Romanelli, que ya lo mencionaba antes, ¿qué otros músicos también compusieron? En general los músicos locales de tango colaboraban con las troupes, los contrataban para hacer las músicas de cada temporada. A Granata se dice por la gente de la época que fue el que le cambió la cara al carnaval, con canciones alegres, pegadizas, solo llegar a acercarse al tablado ya con la gente actuando y tocando música. Los tablados tenían una sirena además, una sirena eléctrica que anunciaba que se aproximaba a la murga, ¿no? Así toda la gente del barrio iba al tablado, ¿no? O sea que Granata, porque antes de Granata eran estudiantinas, rondallas, que iban tocando por la calle música lenta y eso, coros grandes. Lo de Granata fue una cosa más movida, le dio más alegría al carnaval. La OFOR no, la OFOR tenía más bien los coros importantes. Hubo mucho cantante lírico que actuó en las troupes, como José Soler, por ejemplo, y otra gente. ¿Y la primer trupa ateniense? Bueno, la ateniense no era un conjunto de carnaval, salía en primavera, con toda la Fontaina, Collazo, toda esa gente, Mondino a veces colaboraba con la música. Tenía a Salsa Mendi, que fue un gran pianista y jazzista, reconocido en Estados Unidos, que era el que dirigía la parte musical. Y los tangos que más se conocen, como Mamá, yo quiero un novio, Niño Bien, Garufa mismo, todos esos tangos, que algunos de ellos fueron hechos para carnaval. Algunos se incluían en carnaval, pero los de la ateniense, reitero, en la compañía Primavera, porque ellos actuaban en los teatros. Inclusive actuaban en Buenos Aires, a veces en espectáculos especiales, hacían alguna exposición de arte ateniense, como decían ellos, y hacían libretos muy vinculados al medio estudiantil.
aunque invitaban al decano, a los profesores, pero los tomaron en broma en los libretos, ¿no? Y ese grupo que arma Collazo para grabar en Buenos Aires, que graba mucho de los tangos propiamente dicho de toda esta gente, y lo estrena Alberto Vila. Alberto Vila participó también de alguna manera de... Alberto Vila estaba inicialmente entre los atenienses, inclusive tiene 3 grabaciones creo que son con los atenienses, pero después se despega como... La virtud de Alberto Vila es que hace mucho tema nacional uruguayo, ¿no? Reitero, también con el aval de acá de la Sopa y Morice, el representante Víctor, que influía mucho, temas que después iba a hacer Rosita Quiroga, que estaba muy vinculado, estaba trabajando en la Víctor también, ¿no? Ya hizo Garufa, Pato, lo que le llamaban en aquel momento era tango cachada, ese tipo de música, que eran tangos que pintaban un personaje, Farabute, Pato, Negro, Globero de Mato Rodríguez, Pituco, Salsamendi, Niño Bien, en fin. Eso fue muy montevideano eso. En Buenos Aires se dio también. Tandy, bueno, es argentino. Musiquito, había otro tango de acá también. Cantidad de eso. O sea, siempre. Y en todas las revistas le ponen tango cachada. Era una manera. Que después Collazo va a ir en el año 30 a grabar a Buenos Aires con un sexteto, con el cantor Guillermo Peña, y justamente él graba Pituco. Una orquesta sencilla, inclusive Gentile nos manifestó una vuelta que fuimos medio de audaz porque éramos jóvenes, dice, bueno, nos ofrecieron grabar, porque Max Glucksmann en el año 1930 ofrece hacer una serie de grabaciones uruguayas por el centenario del Uruguay, homenaje al centenario del Uruguay, que sale en la serie 60.000. Y bueno, está Collazo, está la jazz de Luis Rolero, está Alma Reiles, está Manuel Echarte, cantando también la troupe Palán Palán, que justamente ahí hace Parisina, Consuelo, alguna obra más, ¿no? Una serie especial que sacó para el 30. Que después recién se va a continuar por 1940 con unas músicas de Eduardo Fabini. O sea que el Carnaval de Montevideo tuvo sus éxitos tangueros. Tangueros y no tangueros. Yo recuerdo, por 1952 quizás fue el último gran éxito en tango, fue el tango Mora, de González Prado, que lo hacía Raciati, era de la troupe Bacanal del Infierno. Una versión que se hizo muy famosa, inclusive en Buenos Aires tuvo alguna grabación de otra orquesta, y cantaba la parte vocal Juan Carlos Leiva, que era el cantor solista del Club Central de Fútbol, que tenía un coro en aquel momento, inclusive grabó el himno del Club Central. Bueno, no solo se difundió en discos, sino que también en el Teatro Artigas, la época que Raciati estaba con la orquesta, con el conjunto teatral del Cabezón Ramírez, con Nina Miranda, estaba Víctor Ruiz en esa época. Bueno, Leiva cantaba con la orquesta Mora y se lo pedían continuamente. Fue quizás el último gran éxito de tango en carnaval que se recuerda. Hubo otras cosas, hubo comedias musicales en el teatro que se hicieron algunas cosas más. Pero digamos, eso está grabado y fue un hito en ese momento. ¿Y los lugares donde se hacían los bailes, los grandes bailes de carnaval que tuvo Montevideo? Teatro Solís, por ejemplo. Claro, porque se conocen los casinos municipales, pero es impensado que el Teatro Solís tuviera adentro de la sala baile, que le ponían un piso donde están las butacas, y orquestas afuera también. Afuera, lo que es la esplanada, se hacía otra pista, se cercaba todo con cerco para que la gente no viera, pero se podía escuchar, estaba la gente escuchando. Se ponía todo, pinitos y árboles y eso. Y además de las orquestas nacionales, que iban varias, venían orquestas extranjeras muy importantes. Porque además había una ley que por cada orquesta extranjera que venía tenía que contratar. Generalmente sí había venían conjuntos que se les pagaba en dólares, una cifra muy importante.
Y nosotros nos poníamos de muchachos a escuchar del lado de afuera qué orquesta estaba. ¿Pero qué orquesta venía, por ejemplo? Bueno, acá vino Lecuna Cuban Boy, vino Cap Calloway, vino Miguelito Valdés, vino Severino Araujo, vino mucho conjunto que eran muy bien pagos. Era el momento de las vacas gordas. El Uruguay con la Segunda Guerra Mundial había ganado muchos dólares, ¿no? Entonces se podía dar el lujo de pagar cifras muy grandes en un dólar que valía mucho más que el de ahora, ¿no? ¿Y orquestas de tango que venían a los bailes de carnaval? Bueno, eso las seleccionaban en un concurso, realmente. Bueno, estaba Cuenca, estaba Cao, estaba Lurati, estaba Pellejero. Es decir, a veces algunas orquestas se formaban especialmente para... Laura en Casella, ¿no? Laura en Casella. ¿Y argentinas? Argentinas venían también a los clubs muchas veces. Me contaba un señor Helios Barbato que había hecho un tango que se llamaba Tajamar. Tajamar era un lugar de baile municipal, sí. Municipal. Justamente este señor Barbato, Helios Barbato, era hijo del que fue intendente, Germán Barbato, ¿no? Que Germán Barbato fue también autor de tangos, aunque la gente no sepa, aficionado, tenía 2 o 3 cosas que las tocaba de oído. Y justamente a él le graban un tango Tajamar que había hecho, él era aficionado joven en ese momento, justamente porque habían seleccionado una orquesta que, como atención, le grabó el tango Tajamar, que marca Sóndor en discos, y me hizo gracia porque me dijo, nunca cobré un peso. ¿Por qué? Porque no lo registré en Agadu nunca, no me interesó, es una cosa de muchacho nada más. Ahora había, en el Parque Central también había bailes, en clubs, bailes con discoteca también, mucho baile con discoteca, donde los que manejaban los discos mejores de baile no los pasaban. Eso solamente estaban si el baile decaía. Entonces, si veían que en determinado momento el baile decaía, ponían el gran éxito del momento. La gente volvía a bailar. Y vi en algún baile, siendo muchacho, que la gente salía a la calle a bailar el éxito y se rompía el tránsito. Claro. Todas aquellas músicas más bien pegadizas de la época, porque los éxitos se daban cada 15 días. Era cambiando continuamente el repertorio. O sea que Montevideo para el carnaval era una plaza importante, porque por ejemplo los Lecuona, ¿no? Con el carnaval del Uruguay era una plaza fuerte. No, y también para la música. Recuerdo que el cantor Oscar Nelson había alquilado un apartamento en el centro más que para cambiarse la ropa, con otros que tenían que ir al Sevilla Colmado, que tenían que ir al cabaret, que tenían que ir a una confitería. Acá en la calle San José, que estaba la mezquita, que era un templo tipo árabe, con 2 personas uniformadas a lo árabe en la puerta. Un edificio nuevo que se había hecho, que después se tiró abajo para hacer otra cosa. O sea, había mucho lugar para actuar. Y después los cafés con palco también, ¿no? El Ateneo famoso, que fue de los últimos que quedó, ahí desfilaban desde la tardecita. Inclusive tuvo Piazzolla, tuvo Maderna. Cuando debutó con Fiorentino, con Piazzolla. Alguna vuelta, inclusive no vino. Maderna. No estaba el pianista y Piazzolla tocaba el piano, ¿no? Sí, Leopoldo Federico recordaba que había debutado con Maderna ahí. Con Maderna hay unas fotos. Y después grababan en Sondor, que estaba arriba, en el piso arriba, en Radio Águila, al lado de Radio Águila. Es una historia de mucho trabajo. Después la crisis económicas fue determinando que ya los conjuntos grandes no podían actuar numéricamente con muchos músicos. Pero no el tango solo, ¿eh? Las famosas jazz que acompañaban la típica de la jazz. La típica de la jazz y la característica que hacía la música movida. Bahiao, corrido, mexicano, algo brasilero. Desapareció acá en la Argentina. Y entonces, a nivel mundial inclusive, cuando ya empezó a venir música moderna, extranjera, ya los conjuntos eran chicos. Fue una cuestión a nivel mundial. Las grandes bandas de jazz americanas
con muchos músicos desaparecieron también, salvo en algún lugar turístico y nada más. Boris, retomando lo de la orquesta típica candombe que hace Sebastián Piana en los años 30, reinventa esa forma de tocar milonga y a su vez le incorpora la percusión, digamos, los tamboriles a la orquesta típica. A la orquesta del 40, por ahí le pone tamboriles. Los tamboriles distintos un poco al sonido uruguayo, digamos, ¿no? Auténtico nuestro, ¿no? Él buscó una variante en eso. Inclusive los tangos que no eran, digamos, vinculados a lo afro también les ponía tamboriles. De Caro hizo alguna experiencia también con tamboriles, ¿no? Luego es claro, acá en Montevideo, Gavioli iba a ser uno de los abanderados de hacer candombe. En realidad era la orquesta de Rolando Gavioli, el hermano, el bandoneonista muy bueno, que había tocado con Launes, con otra gente. En realidad es una típica que le ponen tamboriles. Pintín Castellanos va a grabar también discos con tamboriles, con percusión. Y después un intérprete argentino que va a incorporar mucho de eso va a ser Alberto Castillo, que va a grabar mucho candombe nacional, inclusive por los años 50 todavía, de carámbula y eso. Con una cuerda de morenada. Cuerda morenada. Y me acordaba también que cuando viene Piazzolla a grabar Antar acá al estudio de la calle República, la milonga Yo Soy el Negro la hacen con tamboriles locales de acá. Porque a Piazzolla le gustaban mucho los tamboriles de Montevideo, porque dice que eran muy ricos, que eran muy interesantes, muy originales, ¿no? Sí, me comentaba Vicente Martínez, el contrabajista, que recuerda bailes de verano en Punta del Este, en Maldonado, con Carucito, sí. Y Alberto Castillo. O sea, Alberto Castillo acompañado por la orquesta de Caruso, de Luis Caruso. Bueno, acá las orquestas nacionales ya de los 50, 60, muchas veces se incorporaban, inclusive recuerdo en Radio Carve alguna actuación de Cáceres o de Puglia Pedrosa con tamboril en alguna interpretación. No, fue una cosa muy nuestra la incorporación. Claro, teníamos a mano los elementos, ¿no?, adecuados para ese tipo de expresión percusiva, ¿no? Sí, incluso parece que hubo una época que algunos candombes montevideanos estuvieron muy de moda en Buenos Aires, quizás por influencia de Alberto Castillo mismo, pero es muy difícil cantar candombe con orquesta típica y Castillo lo hizo muy bien. Sí, no, la verdad. Después hubo también candombes que en Argentina se compusieron por parte de músicos más modernos, ¿no? Aunque no tuvieron una trascendencia, pero fueron grabados, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y siempre se trató acá, digamos, de hacer conocer a nivel universal más el candombe, ¿no? No es fácil a veces, porque es un problema de promoción, de conocimiento, de frecuentación de conjuntos que tienen que salir al exterior y eso. Pero podríamos decir que es cierto que cuando se le adjudica a Romeo Gavioli que se dice que fue el que llevó el carnaval al salón todo el año. Sí, es verdad. Bueno, Gavioli primero fue una figura muy popular en el Uruguay, por su timbre de voz muy especial, también por las canciones melódicas que hacía, no hacía solo tango, candombe, sino que también hacía boleros, hacía... Claro, porque de lo que había grabado con Donato, como Romeo Gavio, después se destaca como un gran cantor, con una voz mucho más amplia, más profunda, y como compositor. Con Gavioli, claro, había grabado con Donato, a veces lo ponían a dúo con Horacio Lagos, con la cancionista, pero en realidad solista hizo poco. Quizás hay un trabajo muy bien cantado con Donato que se llama Tu Confidencia, es un tango. Para mí lo mejor que hizo ahí. Es decir, además está en primer plano él. Pero después acá ya estaba tuvo de vocalista de alguna orquesta primero, pero ya venía cantando en la década del 30, según aparece en la revista Cancionera, cantante como solista, a veces con guitarra.
Ahora, el conjunto de él, digamos, ya grabando, aparece por el 43, por ahí. Estaba Kaplan, que era un pianista argentino en el conjunto, y Rolando siempre que le hacía la instrumentación, ¿no? Pero fue incorporando inclusive muchos temas de carnaval. Tampa del 800, y Tinta Negra. Y fue un éxito tremendo. Sí, Gavioli se llama, muy montevideano, un tipo muy querido además por el público, ¿no? Y según me cuentan también como que arrasaba en el interior, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Gavioli fue un exponente bien de montevideano y que todavía se lo recuerda hoy en día, ¿no? Inclusive la empresa Sondor ha vendido, uno de los discos que vendió más en vinilo fue una selección de candombes de Gavioli, que además se editó en Colombia, se editó en Argentina, se editó en muchos lados. Pero recuerdo que en un principio ya andaban más de 10.000 long play vendidos. Una cifra no pensable. No, para el Uruguay. Claro, durante años que se iba reponiendo, ¿no? Una cifra muy grande, ¿no? Muy típico, además para el turista, una carátula de Jera Candombe le interesa mucho. Al turista le interesa mucho lo local. Eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva es el que nos compra muchas cosas a veces. Podríamos decir que se perdió el tango y la orquesta típica en el carnaval montevideano. Hoy en día se ha perdido prácticamente. En los tablados, en los bailes de carnaval no existen. Sí, además en los últimos años, ya largos, ha pasado a predominar mucho la murga como conjunto que concita atención, ¿no? La murga tiene un repertorio muy variado. Eventualmente puede tener un tango a veces. Sí, mucho tango que se arregla se pasa a ritmo de murga, a marcha camión y se hace... Claro, pero digo, mientras que en los viejos carnavales la murga era una cosa menos, no digo menos popular, pero menos importante. Hoy en día la murga tiene mucha importancia por su presentación, por su vestuario, por sus textos, por sus coros trabajados, buenos compositores, buenos actores. Es decir, ha pasado a ser un espectáculo que ya no es de carnaval, porque algunas se trabajan todo el año, ¿no? Sí, sí. Inclusive los videos se venden para el extranjero y eso, ¿no? Es decir, el problema del tango es que ha dejado de ser, digamos, la música, una música ya masiva, pasa a ser una música sectorial, que existe, sí, tiene un público, se sigue componiendo, pero no es la música, digamos, que se usa, digamos, en el sentido un poquito comercial. Y la orquesta típica haciendo, bueno, no hay orquesta típica prácticamente, ese ya es otro problema, ¿no? Pero la orquesta típica haciendo esas cosas de carnaval, porque como por ejemplo el éxito que tuvo Walter Méndez cuando hacía la Marcha de las Serpentinas, u otras orquestas uruguayas que hacían cositas de carnaval en un repertorio de todo el año, ¿no? Es que los éxitos han desaparecido un poco por el tipo de difusión de la música. Hay algún éxito, sí, dentro de otros géneros que se recuerdan y eso. Recientes, digamos, en los últimos 20 años, 10 años o más próximos, ¿no? Pero ya, digamos, un tango no ha sido éxito, al no ser, digamos, difundido e integrado a los expositores de éxito. Porque de repente en una murga se puede hacer un tango, aunque se varíe un poco la forma de expresarlo con un lenguaje más entendible por gente más joven. Sí, porque a veces se recrean tipo cliché, ¿no? El tango se recrea como cliché dentro del carnaval. Sí, en la revista y en otras cosas. O se toma a veces con sentido un poco histórico, museístico, ¿no? Lo que es peligroso porque puede hacer creer que, bueno, eso pasó. Eso es como cuando se baila el pericón, ¿no? Además el pericón es un género, sí, cosa que la gente no sabe en general, que se escribieron cientos de pericones, claro, inclusive en Uruguay, y que hubo pericones tan famosos como los de Grasso, como el de Bartolomé Beso, por ejemplo.
Entonces da una sentido de cosa Lo que histórica. pasa es que hay como una cosa también en el colectivo, en el imaginario, que el tango es triste y el carnaval tiene que ser alegría, ¿no? Bueno, en parte puede ser. El tango no es triste, es serio, que es otra cosa. Bueno, pero a veces se confunde Vasco da Gama con frasco de goma, como decía un viejo profesor, ¿no? No, desde luego el carnaval, por ejemplo, hoy decíamos que a partir de Granata pasó con canciones muy alegres, Machilla, canciones Jimmy's, blue americano, en fin. Eso es verdad, ¿no? Es decir, el carnaval es un poco, además es un disfraz, donde la gente tomaba, el solo hecho de disfrazarse implicaba querer hacer otra cosa, distinta, ¿no? En una época, la tienda London París, que estaba acá en 18 de Río Negro, tenía vidrieras enteras de disfraces para niños, de todo tipo, tanto para varón como para mujer. Y los chiquilines iban todos disfrazados. Hoy en día es difícil ver disfrazados. Porque pasa Ahora tenemos Halloween. Bueno, sí, se incorporó eso. Yo veo que la gente que está mirando un poco el desfile de carnaval es muy espectador, pero no es partícipe. Que antes era partícipe. Las 10 de la noche o 10 y media, en 18 de julio, es una locura. De juego, de la muchacha con los muchachos, en la puerta de la confitería, del bar, vendiendo tremendas cantidades de serpentinas, de papelitos, de cuestiones de pomos, es decir, y hoy en día la gente es más especial. Algún niño disfrazado hay, pero antes era impensable. Inclusive las familias salían en el auto, disfrazados todos. A un veterano que no quería disfrazarse, pero aunque sea le ponían un gorro con un pompón colorado. Bueno, eso desapareció. Pero son cambios de la vida, todo es dinámico.